Bueno, no lo tengo claro aún, pero hay una cosa que sí tengo clara. Bueno, tengo clara, voy teniendo clara. Es que, de cualquier manera, el tanque original de la moto, que va puesto así, voy a tener que cortarlo. Porque si os fijáis, cojo la cámara despacito y os enseño. Pues esto de aquí me va a molestar incluso para la batería. Porque si yo cojo este hueco y digo, bueno, voy a utilizar este espacio para la batería. Pues bueno, aunque utilizase este espacio, está claro que el tanque por aquí lo tendría que cortar. Pero claro, quizá no cortarlo tanto como para perder aquí el soporte este. Sí. Tengo que seguir estudiando a ver si puedo meter el controlador en el tanque de gasolina sin necesidad de cortar toda la zona interna. ¿Será posible? No lo sé, voy a ver. Bueno, este es uno de esos puntos críticos cuando uno prepara o hace una preparación profunda, ¿no? Como vamos a hacer con esta moto. Es un punto de los que yo llamo de no retorno y que hay que pensarse muy bien, porque ahora tengo claro que voy a cortar esto, ¿no? Pero claro, en el momento que lo corte, adiós tanque. Quiero decir, el tanque ya con su función primordial, inicial y demás, pues ya no la va a tener, ¿no? Entonces son esos puntos de, bueno, pues esas cosas que ya no puedes volver atrás y que hay que pensar si siempre da un poquito de miedo, ¿no? Es decir, le meto mano, estoy seguro y tal. Nunca estás seguro en este tipo de preparaciones y más que van pues así, sobre la marcha y vas haciendo pues según vas pensando. Y muchos errores de estos pues luego, vamos, muchos errores. Esto espero que no sea un error, pero que a veces si son errores pues luego, pues bueno, termina arrepintiéndote, pero y más de una vez he tenido que volver atrás y rehacer cosas. Espero no tener que intentar soldar esto, porque vamos, ya sería increíble, pero no, porque la moto nunca va a ser de gasolina, así que creo que no va a ser un problema. Pues una vez cortado ya el tanque, cortado ese primer trozo inicial, bueno, una cosa que me llama mucho la atención es el grosor. Yo nunca había cortado un tanque de estos de motocross. Y el grosor de plástico es fabuloso, es como 4, 5 milímetros, yo diría. O sea que esto es muy fuerte. Me alegra verlo, es muy fuerte. Yo no sé cómo algunos de Yamaha se terminan estropeando y rajando. Pero este de Kawasaki, fabricado el 11 del año 97, lo que es una buena señal para saber la edad de la moto. Bueno, pues colocamos el tanque, lo volvemos a presentar. Y ahora ya tenemos aquí un hueco diáfano, con lo cual podemos seguir viendo cosas, estudiando y ya incluso un poco midiendo y dibujando esta figura a la cual habrá que sustraerle una placa que tendrá que ir aquí. Aquí tendrá que ir una placa. No queda mucho hueco. Pero el ancho, bueno, veremos a ver si es un ancho. Habrá que darle un ancho. Como bueno, como si los aletines, un poco hasta los aletines del tanque. Necesario para colocar la batería. Otra cuestión importante, otra parte del espacio que hay que tener muy en cuenta, pues es este lateral, porque aquí realmente donde iba el radiador, pues bueno, hay un
hay un espacio, digamos, que sube en vertical, que ahora mismo va a estar desocupado. Este motor va refrigerado por aire, con lo cual en esta modificación no nos hace falta nada de esto. El radiador, digo. Entonces este hueco está aquí. Esta tapa lateral va aquí y bueno, pues para mí cumpliría simplemente una función estética. Pero hay que ver un poco si es posible pues utilizar este espacio. Entonces, si cogiésemos todo este espacio de la batería y la hacemos ancha hasta aquí, está claro que habrá que recortar esto. Bueno, eso no es problema. Pero ¿y si además de hacerla para acá ancha, la hacemos que suba para arriba, hasta aquí? Va a ser una forma un poco rara de batería, pero desde luego que aprovecharía al máximo el espacio. Si enderezamos la... Bueno, hay que tener en cuenta dónde llega la horquilla. Vamos a ver si puedo darle la vuelta. Bueno, ahora la moto está un poco más recta y podemos ver que no obstante... Bueno, yo voy a quitar esto porque esto veo que la medida separa del motor aproximadamente unos 6 centímetros, con lo cual vale, encaja con el ancho que le quiero dar. Aquí tenemos el motor, incluso hasta 8-9 centímetros, de acuerdo. Con lo cual ya voy viendo el ancho que puede tener. Entonces el proceso será dibujar, una vez tomadas las medidas, dibujar esa batería y fabricarla. Pero claro, bueno, este es un soporte, que este soporte se puede quitar. Se puede quitar porque ahora mismo ese soporte no hace nada. Y ver qué espacio queda hacia arriba, porque es una opción que me está gustando, que acabo de descubrir y me está gustando. ¿Qué opción? La de hacer una batería cuadrada rectangular con un apéndice ahí, o como quiera llamarlo. Hacer una cuadrada aquí, una caja, que en esta parte sube hacia arriba. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí, porque está la horquilla. Eso podría ser una opción que no me disgusta nada, si es que se puede fabricar. Porque con esta medida, bueno, pues vamos a tener una batería que no va a estar mal. No va a estar mal. Pero no sé hasta qué punto. Voy a medir esto y voy a ver qué medidas me salen. A ver, para ir tanteando la situación.